Paz y buenas tardes, hermanos y hermanas, y eso es la Santa Biblia. Solamente usamos la palabra de Dios y solamente hay dos Biblias que contienen solamente la palabra de Dios. Em, aquella Biblia es la Santa Biblia, Reina Valera Antigua, o la Santa Biblia del año 1909, Reina Valera Antigua. Y típicamente usamos la Sagrada Biblia del año 1602, Cipriano de Valera versión. No porque es una preferencia, es porque es traducida de las lenguas originales de hebrea y griega a español y contiene todos los libros de la Biblia. La Sagrada Biblia del año 1602 contiene todos los libros de la Biblia. Este es traducida correcta, pero no contiene todos los libros de la Biblia. Falta los libros apócrifos, que son parte de la Biblia, y la Biblia no vas a comprenderlo completamente sin todos sus libros. Entonces, y eso fue cambiado a aquella Biblia en 1880 por la, ¿cómo se dice? La Sociedad Bíblica Americana, unos hombres diabólicos y que en su mundo tiene todo el poder ¿cómo se dice? Autoridad sobre la palabra de Dios. Dios todavía controle aún esos hombres, pero obran su maldad. Pero gracias al Señor todavía existe la Biblia, pero es muy escasa de propósito. Esa es la razón que cada año, 2 años, están produciendo y fabricando otras Biblias, en vez de quedar con solamente la palabra del Señor. Tiene muchos libros que dicen ser Biblias, pero son revisadas y no son la Biblia. Entonces, la mayoría de nuestra gente tiene la Biblia 1960, la Santa Biblia 1960. O ahora siguen Biblia de 2000, ya pausa y consiga la Biblia verdadera. Entonces, porque sí, algunas escrituras son revisadas bien o semejante o igualmente. El problema es cuando hay escrituras acerca de descripciones físicas del bíblico Jesucristo, en Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15, descripciones del Padre Celestial en Daniel capítulo 7, versículo 9, y muchas otras escrituras de físicamente cómo luce la gente de Dios, los verdaderos israelitas o los judíos verdaderos, que somos gente de color, somos los indígenas, los llamados negros y llamados indígenas. Ahí vienen los engaños, aún tratando de pervertir la palabra de Dios, pero Dios preserva su palabra, cuide su palabra, el libro de Dios, pero esos otros libros que dicen Biblia no son la Biblia. Esa es la razón que no es preferencia, es solamente aún abriendo la Biblia, viendo revisada en vez de traducida. Y esa fue revisada, aunque es traducida bien, porque sacaron libros de la Biblia. Entonces, algo breve pero importante de ver y aprender y verificar. Entonces, y ponte en leer y estudiar la palabra como somos mandados. Entonces, el tema se trata de por qué donde quiera que vaya, si vayas hasta Argentina, los indígenas allá, los llamados negros allá, somos pobres. Y no te confunde llamado negro con africanos. Africanos son otra nación que tienen piel de color marrón igual como nosotros, o piel morena igual que la mayoría de nosotros. Entonces, es importante de no ser engañado por las mentiras
de los conquistadores y españoles y Cristóbal Colón y catolicismo y eso, porque dicen que ya fueron eliminados todos los indígenas. Solamente lo que hay es gente mezclada con la gente llamada blanca o los españoles o europeos con esclavos, nuestra gente morena o llamado morena y indígenas, y no es así. Porque en Eclesiastes capítulo 4, versículo 16, Dios nos muestra que nunca será eliminada cada persona o toda la gente de una población. No será, aun si hay guerra, si hay violencia, como contra nosotros el reino de los cielos, los verdaderos israelitas, como en Mateo capítulo 11, versículo 12, o en otras escrituras que vamos a quizás conseguir, nosotros, Dios enviando a nuestros enemigos, los españoles, Cristóbal Colón, los llamados españoles, la gente edomita bíblicamente, Dios envió a nuestros enemigos contra nosotros para a través de ellos mostrar su furor contra nosotros por seguir quebrando sus mandamientos, adorando dioses del viento, del océano, del sol, siguiendo las naciones en sus idolatrías en vez de nuestro Padre Celestial solamente, así y quebrando todos los otros mandamientos, así Dios nos castigó. Uno de sus castigos es de afligirnos, de hacernos muy pobre y dominado y gobernado, enseñoreado por nuestros enemigos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 28. Hay muchas escrituras, pero porque no tenemos mucho tiempo, vamos a conseguir algunas y tú puedes contactarnos, tú puedes más que nada orar al Señor y buscar las otras escrituras y preceptos para agregar a tu entendimiento, no solamente de ese tema, pero de arrepentir, de tener fe, de cómo orar, de cómo amar al Señor, que es haciendo sus mandamientos, guardando sus mandamientos, y también amando a tu prójimo, la gente de tu pueblo, porque mucha de nuestra gente aman a los españoles, ama a la gente que todavía son racistas contra nosotros, o todavía nos oprime, todavía nos gobierna con fuerza, con crueldad, con maldad. Pero nuestra gente, amando a ellos ciegamente, pensando que ellos son Jesucristo, los israelitas o la gente elegida de Dios, y odiando tú mismo y tu gente, aún gente de tu familia, y ya no puede ser así. Y el resultado de seguir quebrando los mandamientos e idolatrando es la razón que somos pobres. Vamos a leerlo. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Muchos evitan el Antiguo Testamento y estamos viviendo las escrituras en toda la Biblia. Sí, hay historia del pasado que ya ha pasado, pero porque somos los israelitas, hemos repetido los mismos pecados y además hay profecías que estamos cumpliendo hoy en día. Hay profecías del día de juicio final. Entonces hay muchas escrituras que tienen y que tenemos que seguir aprendiendo y poniendo por práctica y agregando a nuestra sabiduría. Vamos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Eso es el Señor hablando a nosotros a través de Moisés. Eso fue miles de años pasados, literalmente 3,500 años pasados. Entonces, si no hubiéramos guardado, si no guardamos esos mandamientos, aún con Jesucristo, si no guardamos los mandamientos que también nos enseñó idénticamente esos mandamientos, ¿qué iba a pasar? Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones
y te alcanzarán. Entonces, Dios está mostrándonos y enseñándonos claramente a través de su profeta Moisés, a través de su boca que utilizó Moisés en ese instante, que si quebramos estos mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, pero como Jesucristo nos mostraba y enseñaba, no defraudar, no, no engañar, no seguir el mundo. Hay muchos, no tener hombres como curas, porque Jesucristo es nuestro cura, y también no sacrificamos animales ya, porque Jesucristo es nuestro holocausto. Muchos no sacrifican animales ya, pero aún tienen hombres como curas. Pagan diezmos en plata, en dinero. No podemos, aún diezmos en el pasado, cuando hubo diezmos o el diezmar, no pudieron hacer eso. No podemos ni pudimos. Pero por falta de entendimiento, por falta de estudiar y aplicar la palabra para que puedan crecer en entendimiento, faltan ese entendimiento. Y siguen a falsos profetas que están mostrando claramente, cuando aprendemos la Biblia, que son falsos profetas y hacen perfectamente el opuesto de lo que manda y dice Dios. Pero vamos a ver por qué somos pobres. Porque eso es algo que aflige a nuestra gente donde quiera que estemos. Estaba hablando que aún en Argentina, que es lo más sur que moran gente, no solamente eso, en Canadá, en Puerto Rico, en la República Dominicana o la isla de Española, que incluye Haití también, Jamaica, Cuba, Venezuela, la gente que son inútil económicamente, que somos pobres, y los pocos en nuestra tierra que no son pobres son los mismos hijos de los conquistadores, o algunos muy pocos de nuestra gente que son entrenadores o no entrenadores, como entretenimiento, que son cantantes o actrices, actores, atletas, pero además de eso, como es completamente lo mismo donde quiera que estemos. Y eso no es una casualidad. No somos inútiles. Somos la gente de Dios y nuestras condiciones comprueban que somos la gente de Dios. Pero Dios, estamos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Dios está hablando a su pueblo, los verdaderos israelitas, nuestros antepasados, y muchos ni sabemos eso. Pensamos que somos gentiles, la mayoría, especialmente si hablan de Dios, porque han aprendido mentiras desde el tiempo de los mentirosos conquistadores. Esos diablos no eran curas de Dios, no eran nada sino ladrones, hijos del diablo, literalmente. No, sí, todos hacen mal, no, los hijos de el hijo de perdición, y es plural, no es solamente un hombre, como tuercen escrituras y caen sobre su ignorancia. Por ser mal, Dios no lo abre el entendimiento, no alumbra a ellos la verdad de su palabra, o la palabra de verdad, Jesucristo verdaderamente. Pusieron su imagen de decir que ellos son Jesucristo. Literalmente, era un hombre que un dibujo de él es lo que tiene toda religión. Católicos, sus enemigos, testigos de Jehová, ellos siguen la misma imagen falsa, porque viene del diablo, viene de profecía, de Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15. Cada religión tiene esa misma imagen porque viene del mismo raíz, no viene de Dios. Entonces, vamos a seguir, vamos a ver todo el resto de los versículos, alistan y profetizan y confirman las maldiciones y castigos del Padre Celestial, del justo Padre Celestial, contra los verdaderos judíos e israelitas por quebrar sus mandamientos.
El mundo conoce a la gente llamada blanca, los llamados judíos, de ser los judíos, pero no caben ni una de esas escrituras, ni una. Citan su aflicción bajo Hitler, que era otro llamado, él era llamado judío, conforme a su definición falsa, que la madre es judía. La madre, si ella es judía, tú eres judío. No, el padre determina la semilla, el semiente, la descendencia. Conforme a Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. A Job, que es Job capítulo 8, versículo 8. Hay mucha escritura. Sabiduría de Salomón en la Biblia Cipriano de Valera versión del año 1602. En Sabiduría de Salomón capítulo 7, versículo 2. Un bebé, hembra o macho, está en el vientre de su mamá por la semilla del hombre, no de mamá, del hombre. Ya es tiempo de quitar todas esas mentiras de ese mundo engañoso y diabólico y seguir solamente la palabra. Pero vamos también, quiero verificar porque pienso que es Job 8:8, pero déjame verificar. Sí, déjame leerlo porque quise citarlo, pero porque el mundo está en solamente tinieblas, si hablan de Dios o no, hablan de Dios a través de mentiras e idolatrías como catolicismo, cristianidad, mentiras. Judaísmo, que dice que uno es lo que es su madre, esa es la razón que judíos, llamados judíos, son llamados judíos, dicen porque de su madre, porque tropiezan sobre la escritura y no saben ni una escritura, porque toda la Biblia dice lo mismo. Generaciones alistan los padres porque los padres determinan la nacionalidad o la herencia o la descendencia de hembra o macho, donde quiera y quien quiera. Pero en ese mundo, elevando mujeres de ser diosa o que ellos están tratando de reemplazar a los hombres como cabeza de casa y los hombres por madres solteras, por ceguedad, por ese mundo impío, ahora están como flotando y no haciendo lo que Dios nos creó para hacer. Entonces el mundo sigue sufriendo y decayendo más y más. Pero Job capítulo 8, versículo 8, porque pregunta ahora a la edad pasada y disponte para inquirir de sus padres de ellos. Entonces, para determinar de dónde viene, no necesita ADN, necesita de buscar de dónde sus padres. Y no tenemos que seguir como dicen en Tito, capítulo 1, versículo 4, y también el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, que no es necesario de escudriñar para tus padres solamente, vas a ir siglos para atrás o buscar. No, es necesario, si uno oye la palabra y lo hace, va a confirmar que sois israelita según la carne, según la semilla, según la simiente. Pero muchos, por falta de entendimiento, hay doctrinas que todos son israelitas, espirituales israelitas, tropezando sobre la palabra, torciendo la palabra, siguiendo mentiras que ya existen de religiones e idolatrías. Y con tales idolatrías, en vez de Dios por su palabra, el verdadero Jesucristo. Entonces, por Jesucristo, ya acabamos de aprender y hubo otra escritura citada que debes que verificar, escudriñar, no tome mi palabra, no te estoy mintiendo. Hablo por el Espíritu, gracias al Señor. Habla por su gracia sobre mí, pero verifícalo aún. Los verdaderos discípulos, los verdaderos siervos que fueron convertidos, verificaron la palabra de los discípulos, no ciegamente, no adoran ni adoremos a hombres. Adoremos a Jesucristo nada más. El Hijo del Hombre, el elegido de Dios.
ningún otro hombre. Vamos a seguir. Vamos regresando. El tema sigue con por qué los indígenas y los llamados negros de las Américas y el Caribe y nuestros hermanos esparcidos, tienen alguna de nuestra gente esparcido en Inglaterra, en diferentes países. Y ya miles de años pasados, cuando fuimos derramados y echados de nuestra tierra de Israel. Porque antes de eso, nuestra gente indígena viene de la parte norte de nuestra tierra de Israel. Y comenzando en el siglo 8, como el año 724 antes de Cristo, ya comenzaron por ser echado y metido en cautiverio por el Señor a los asirios. Comenzaron desde entonces en el imperio de los asirios, que era muy fuerte durante ese tiempo, antes del imperio de los, la gente de los babilonias ancianas. Lo que pasó, Dios nos permitió de venir a esa tierra conocido por Salomón y nuestra gente en el pasado. Eso era tierra que llamó Arzaret porque nunca fue habitada por hombres. Y esa tierra conocida, arrepintiendo, pedimos al Señor en cautiverio bajo los asirios que si pudiéramos venir acá. Puedes aprender de eso aún más en el cuarto libro de Esdras, capítulo 13, versículo 39 hasta versículo 46. Y también en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 23 y versículo 24, que es un precepto con el cuarto libro de Esdras, capítulo 13. Entonces, disculpa el ruido, Satanás haga su cosa, aún en el día de reposo, donde la gente debe estar reposando, no festejando y bailando y quebrando el día de reposo. Puedes escuchar a música, pero ahí festejando en la calle, vendiendo y comprando en una feria, ya tenemos que arrepentir. Y se confunden cuando fallece nuestra gente, no solamente en el día de Dios, el sábado, comenzando en la noche de viernes hasta el sábado, pero sigue empujando al Señor, sigue enfrentando al Señor, retando al Señor con pecados constantemente, ciegamente y también orgullosamente, aun cuando a veces aprendan que es contra Dios. Entonces, vamos a seguir. Gracias, Señor. Vamos a seguir. Entonces, vamos directamente al punto, porque podemos todos esos versículos en Deuteronomio 28, también Levítico capítulo 26, desde el versículo 14, solamente alista maldiciones de Dios. Entonces vamos a seguir. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 43. El extranjero que estará en medio de ti subirá sobre ti muy alto y tú serás puesto muy bajo. Entonces, las otras naciones entre nosotros, si están también ubicados en nuestros barrios o vecindarios, están mucho más que nosotros. Ellos tienen tiendas, negocios en nuestro barrio, nosotros no tenemos nada y proveemos ellos con plata. Agregamos a su riqueza, a su bien económicamente, mientras que sigamos muy pobres, no tenemos nada, aún en nuestro barrio. Y mucha de nuestra gente, aún en nuestro barrio, van a la tienda de nuestros opresores o las otras naciones en vez de ir a su gente, teniendo ese odio, aún si a veces no están conscientes. Entonces, vamos a seguir. Dice, Él te prestará a ti y tú no prestarás a Él. Entonces, necesitamos préstamos, no solamente $10 de un amigo. Si quiere casa, si quiere carro, cualquier cosa, ellos nos presten la plata. O necesita hacer algo, necesita
ir a estudiar en sus universidades, necesita plata y préstamo y cosas de ellos para mejorar la vida en teoría. Entonces, cualquier cosa, Dios, esos son maldiciones que si crees en el Dios, yo no creo en un Dios, cualquier cosa o cualquier punto de vista que tú tienes, así vemos a través de la palabra del Señor, no nuestra opinión. Esas son profecías, eso es la Biblia, eso no es mi libro, eso no es tu libro, eso no es tu creencia en Dios. Eso es la verdad, la palabra de verdad. Y cuando comenzamos de aprenderla, no seguir en ceguedad y torcida de escritura, pero solamente la escritura, vemos la verdad, vemos en qué estamos viviendo y por qué. Entonces, por quebrar los mandamientos, Dios había puesto maldiciones y castigos sobre nosotros, que incluye que aún las naciones, una persona de África, una persona de China, que vivía sin puertas, sin techo verdadero, más pobre que nuestra gente en el Caribe o en las partes de los Estados Unidos en que habitamos, vienen a nuestros barrios o vienen a los Estados Unidos, vienen y ya tienen más que nosotros llegando a la puerta. Ellos prestan a nosotros. Mira a nuestra gente donde quiera. En Guatemala, donde tienen que ir a la tienda y pedir tristemente, mira, no tengo mis hijos, necesito pan. ¿Puedo pagarte la próxima semana, el próximo mes, por favor? Y eso no puedo. Y se y así. Ellos vienen, nosotros tenemos que recibir préstamos, ellos tienen que prestar a nosotros. No piden a nosotros por nada. Un chino que ni puede hablar español, no inglés, ni ningún lenguaje, sino su mandarín. Vienen a nuestros países, lo hacen lo mismo. La gente hindú hacen lo mismo. La gente llamada blanca, obvio. No presten a nosotros en cualquier sentido. Pero aún las otras naciones, incluyendo la gente llamada blanca, bíblicamente conocido como edomitas, la gente llamada blanca, entonces prestan a nosotros. No solamente en la República Dominicana o ahí en Hispaniola, donde vino Cristóbal Colón. Sí, primeramente ellos atacaron y oprimieron a nosotros. Sí, claro, tenemos que ir a ellos, ¿no? Cuba, donde quiera, tenemos que ir a las otras naciones para recibir. Eso es una maldición sobre los verdaderos israelitas. Los llamados judíos preste a sus hermanos, los otros llamados blancos, y cualquier otra nación del mundo. Tiene todos los bancos en ese mundo. Los llamados judíos, 100 años pasados, estaban encargados de todos los bancos que prestaron a los gobiernos del mundo. Hasta hoy en día tienen más poder. Pero porque no pueden ser israelitas. Si los llamados judíos son los israelitas o los judíos de veras, la Biblia es una mentira. Pero Dios no miente, conforme a Números capítulo 23, versículo 19, o Hebreos capítulo 6, versículo 18. Gracias al Señor, su palabra no tiene ni una gota de mentira, ni una mentira. Sí, conforme a ateos, tropiezan sobre la palabra, pero cualquier ateo que tú conoces, dile que venga para acá y vamos a lidiar con las escrituras y ver y comprobar que no hay ni una mentira aquí en la Biblia. En sus mentiras y sus mentiras de hombres tratando de mezclarlo con la Biblia, sí, claro. Pero la Biblia o un siervo verdadero con Dios, no hay mentira en la Biblia. No hubo mentira en Jesucristo, que es la palabra de Dios. Hoy en día sí hay mucha mentira. Ídolos que están falsamente representando a Jesucristo. Pero gracias al Señor en esos días postreros, como él dijo en Colosenses capítulo 1, versículo 26, Dios va alumbrando a sus verdaderos israelitas, los elegidos entre su nación de Israel, los hombres elegidos de su nación de Israel. Vamos, como siempre, enseñando la palabra por su gracia sobre nosotros y su espíritu. Entonces, no hay mentira en la Biblia, aún la traducción de la Biblia. Entonces, y estamos leyendo que somos pobres hasta el punto que cualquier de las otras naciones
preste a nosotros. No nosotros prestando a ellos. Ellos son la cabeza, nosotros la cola. Ellos son arriba, nosotros debajo. Vamos a seguir. Versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Entonces, Dios no es malvado. Dios no dejó de ser nuestro Padre Celestial. Dios no dejó de amarnos. Dios no es engañoso en ningún sentido. Es consistente y verdadero y firme. Un buen padre a nosotros, sus hijos. Entonces, como él dijo, vino sobre nosotros estas maldiciones también en esos días postreros. Y también, ¿por qué? Porque quebramos sus mandamientos. Los mismos mandamientos que a través del catolicismo o cristianidad que dicen falsamente que son desechados. Sí, no sacrificamos animales ya, pero no podemos seguir religiones e idolatrías, cualquier cosa de hombre y mezclarlo con Dios, como hacen las religiones. No podemos tener hombres como curas, porque Jesucristo es nuestro cura y sacerdote eterno. Salmos 114, Mateo 23, versículo 8, etcétera, etcétera, etcétera. Pero echando la palabra, que es el verdadero Jesucristo, seguimos a hombres que hablan de Jesús o hablan del Padre Celestial en vez de solamente la palabra, el verdadero Jesucristo. Eso es la palabra del verdadero Jesucristo, que nos da entendimiento y respuestas y también soluciones, porque estamos pobres, dependiendo aún en nuestros países, somos todavía oprimidos. Un chino no gusta la República Dominicana, no gusta Cuba, no gusta Argentina, puede regresar a su país. Está siendo gobernado de su gente, si son corruptos o no, están siendo gobernados de su gente, nosotros no. Aún en Perú, tú tienes nuestra gente gobernado por gente japonesa. Tú tienes en Brasil también enseñoreado por portugueses o japoneses, chino. Tú tienes cualquier gente, sino nuestra gente, gobernándose. Igual como Dios dijo. Y es una maldición, porque esa gente nos detesta, esa gente nos odia. Sí, hay una excepción aquí o allá, pero en general no quieren nada que ver con nosotros, sino sacar nuestra plata o que votamos para ellos o cualquier otra tonterías. Pero ellos, conforme a Dios, están sobre nosotros, porque Dios les había puesto sobre nosotros para una maldición. ¿Quién no en su país no gobierna ellos mismos? Mira, donde quiera que estemos, no gobernamos a nosotros mismos. Honduras, Panamá, donde quiera, El Salvador, Venezuela. Puede seguir y seguir y seguir donde quiera. Ecuador, donde quiera que estemos. Mira cómo son afligidos los indígenas de Ecuador. Tú tienes los americanos combinando con el gobierno corrupto de Ecuador para afligir los indígenas, también afligiendo los indígenas malamente en Panamá. Entonces, donde quiera, y eso no es solamente único, solamente pase en Panamá o la Grande Babilonia, los Estados Unidos, o en Ecuador, es donde quiera, Perú, Colombia, donde quiera. Asesinan los colombianos, los indígenas de Colombia, que retan los malvados diablos de los españoles que gobiernan ese país, siempre los matan. Los envían bandas de hombres malvados y los matan.
hombre o mujer. Si hablan contra los colombianos, los matan. Entonces, eso es la razón que tenemos que tornar al Señor en vez de buscar votar, buscar presidente. ¿Cuándo vas a votar por Jesucristo y nadie más? Votando por hombres, estás echando a Jesucristo. ¿No sabes eso? ¿No sabes que no puedes tener Jesucristo y el mundo o otros hombres? Todavía no has aprendido eso, hermanos. Ya es tiempo de aprenderlo. Vamos a seguir. Entonces, Dios dijo que nos iba, por no atender su voz, que y guardar sus mandamientos y estatutos, que puso sobre nosotros maldiciones y castigos por quebrar sus mandamientos. Deuteronomio 28, versículo 46. Dice, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu simiente para siempre. Entonces, lo que identifica quiénes son los verdaderos israelitas de simiente, de descendencia, es de sufrir estas maldiciones que Dios profetizó contra los verdaderos judíos e israelitas, que no son los llamados judíos que viven en la tierra de Israel hoy en día o viven en Nueva York, Argentina, en su riqueza y poder y encima de todos. No pueden, los verdaderos israelitas somos identificados porque somos lo más pobre en ese mundo, en esos días postreros, no los más ricos como los llamados judíos. Entonces, vamos a seguir, porque somos los más pobres. Vamos a seguir leyéndolo en la Biblia, no por opinión, no por religión, no por torcer escrituras, no por punto de vista. Tú tienes tu punto de vista, nosotros no nuestro, no. Por la verdad, por la Biblia y nada más. Eso es Jeremías, capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá escrito está en, perdón, tengo que ajustarme porque vienen las sombras y un poquito oscuro acá ahora por el segundo. Entonces dije el pecado, eso es Jeremías capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. Entonces, por bolígrafo o pluma de hierro, nuestro pecado es tan como obvio y firme que es como si uno tenía bolígrafo de hierro, cincel de hierro, que es algo que hasta en una piedra puede escribir y anotarlo. Y Dios tiene nuestros pecados anotados así. Es la razón que tenemos que ver a Dios o por Dios, por su palabra, que es pecado. Porque nuestra gente piensa que haciendo bien es yendo a un templo físico, una iglesia física en domingos o los sábados, de llamarse cristiano o cristiana. Están diciendo que pecado es lo bueno y muchos se ofenden a esa palabra de verdad. Ese evangelio del reino se ofende. No le interesa. Entonces ya es tiempo de despertar, hermanos y hermanas. Vamos a seguir. Entonces dije, esculpido está en la tabla de su corazón y en los lados de vuestras altares. Entonces, y en los lados de vuestros altares. Entonces, Dios está diciendo que los lugares a donde adoramos a Dios identifica que somos en contra de Dios. Entonces, eso es la razón que tenemos que arrepentir. Tenemos que estar sinceramente abierto de mente para verificar lo que estamos siguiendo y compararlo a lo que manda Dios en la Biblia, no en nuestros sentimientos, no lo que dijo abuela o mamá, es lo que dice la Biblia. Dios está sobre todos, incluyendo nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos. Tenemos que aprender la palabra. Entonces, ¿y qué sigue diciendo el Señor? Dice, y mira, vamos a leer como un castigo que Dios había puesto sobre nosotros. Mira eso.
y habrá en ti cesación de tu heredad. Entonces, por seguir en nuestros pecados, por ser tan malvado, los israelitas, como gustan decir en la iglesia y refiriendo a nosotros mismos y nuestros antepasados ciegamente, sin saberlo ciegamente, entonces Dios, uno de sus castigos, no solamente pobreza, pero también nos quitó el saber que somos su gente, que somos los verdaderos judíos e israelitas. Vamos a seguir. O el que somos la tribu de Judá, una de nuestras tribus y familias entre nuestra nación. Ni sabemos eso. Eso es, son la gente blanca, son la gente santa de Dios. Somos la gente santa de Dios, y por ser tan impío, Dios nos castigó como un buen padre, con pobreza, con hacernos olvidar quiénes somos. Y también dejar otras naciones referirse como judíos e israelitas, de tener nuestra tierra, de gobernar y tener el mundo en su mano que Dios hizo y creó para nosotros. Pero eso es lo que se trata del reino de los cielos, de devolver a nosotros el mundo creado por nosotros. Lea Mateo capítulo 11, versículo 12. Que el reino de los cielos es un pueblo, es nuestra gente, porque el reino es para nosotros, no solamente por Mateo 11 y versículo 12, pero los Hechos capítulo 1, versículo 26, Mateo capítulo 19, versículo 27 hasta versículo 29. Ya es tiempo de aprender la palabra, no alejarse de la Biblia o no leerlo y no entender, entonces correr a la religión para que hombres te muestren. No, pausa, pide al Señor que te abre su mente de entender su palabra, que Él controla, hasta Él controla nuestra mente, de dejarnos entender y absorber su palabra o no. Pero tenemos que elegir a Él por su palabra, no hombres hablando de Él. Ya. Oh, tú eres hombre hablando del Señor. No, yo soy un hombre que sigo aprendiendo cómo seguir al Señor y por su espíritu guiándose a su palabra, el verdadero Jesucristo, nuestro Señor. No a ninguna iglesia, o iglesia vendrá más tarde. Sí, sigue al Señor. Ok, ya está siguiendo. Ok, paga. Ven a nuestra. No venga, no tenemos iglesia. La iglesia está sucediendo ahora mismo. Entonces sigue aprendiendo la palabra, hermanos. Pero pide al Señor y aparte haga lo que lees en la palabra. Los mandamientos contenidos, hazlo. Mira qué nos sucedió por no hacerlo. Vamos a seguir. Entonces, dice, y habrá en ti cesación de tu heredad, la cual yo de ti, y sí, la cual yo te di. Entonces, significando que gracias al Señor que no podemos, perdón, Satanás viniendo acá, tengo que quitar esa maldad que han puesto. Entonces, sigamos, que gracias al Señor estamos viendo que Dios, lo que estamos pasando es exactamente conforme a las escrituras, exactamente conforme a profecías, por nuestra desobediencia contra la palabra de Dios. No porque no fuimos a la iglesia, no porque no hicimos cuaresma o algo así. No, es porque estamos con tales cosas, quebrando los mandamientos de Dios e idolatrando. Entonces, que idolatrar es pecando uno de los mandamientos de Dios también, obvio. Entonces, dice, Dios nos llamó Israel, conforme al nombre de nuestro padre Jacob. Israel quiere decir príncipe del Padre Celestial. Entonces, o príncipe del poder, y el poder es el Padre Celestial. Entonces,
Es tan increíble. Esa razón que mucha de nuestra gente, cuando tú hablas que los llamados negros y los llamados indígenas son israelitas, hasta los llamados negros y los llamados indígenas, engañados por iglesia por 5 siglos, te miran como estás loco y quieren con rabia pelear y luchar contra ti, como igual que hicieron a Jesucristo. Entonces, es la razón que tenemos que alentarnos, tenemos que pausar y verificar cualquier cosa por la palabra, aún como pensamos a Dios o como adoramos a Dios. Yo voy a la iglesia cada domingo, ¿nos manda eso en la iglesia? No, eso es la última vez que yo voy a hacer algo que Dios no manda, o lo que manda hombres diciéndome de Dios, o confundiéndome o saliendo de la escritura diciéndome en mi corazón, ¿sabes? Sientes bien en tu corazón si no vas a la iglesia. No, sí, claro, te culpa porque el espíritu te manda. No, el espíritu es la palabra. Conforme a Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63 nos muestra que la palabra es el espíritu. Si algo es de Dios, la Biblia lo verifica tangiblemente. Entonces vamos a seguir. Vamos a Jeremías capítulo 5 ahora, porque si somos ovejas perdidas, ni sabemos hoy en día, ya fuimos perdidos milenias antes. Ahora somos aún más perdidas que ni sabemos que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aún más perdidas. Y si tú no sabes quién eres, no tienes tu propia tierra, o aún en tierra que a donde moras, estás oprimido, estás bajo las otras naciones que odian a nosotros, no tienen afecto con nosotros. Los chinos, ¿qué piensan? Las chinas o los chinos, ¿qué piensan de los llamados negros? O los llamados latinos que son descendencia indígena. ¿Qué piensan? ¿Es algo bueno para tu hijo? ¿Tu hija? No, ellos son... No, yo no refiero a ellos. Los africanos cuando vienen a la Grande Babilonia dicen, no, yo soy de Uganda, yo soy de Kenia, yo soy de Sudáfrica. No quieren ser juntados con los llamados negros, porque ellos saben que no son nuestra gente y además porque somos tan bajos, no quieren nada que ver con nosotros. Nuestras mujeres conocidas como rameras o muy fácil, nuestros hombres como ladrones, como engañosos, como débil, como cualquier otra cosa. En las películas, ficciones, que las mujeres de las otras naciones tienen que salvarnos porque estamos aquí, ahí temblando bajo monstruoso peligro, ahí en guerra, donde quiera, estamos los más torpes y bobos. No somos así, pero porque las naciones ahora están en nuestro lugar, en vez de tener piedad, están ahí metiendo su pie sobre nuestro cuello. Pero en vez de buscar al Señor que nos ha puesto en esa condición en que estamos hablando, no, sigamos buscando la gente y las naciones. Entonces, hay un poquito más en ese Jeremías capítulo 17. Vamos a terminar con este versículo 4. Dijo, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Entonces, cuando estuvimos en Israel, toda la nación, no conocimos donde quiera que fuimos a cautiverio, especialmente ese último cautiverio o captividad bajo los llamados blancos, la gente llamada europea, porque aún nuestra gente en las otras tierras fueron partido como comercio igual o vendido igual como nuestros hermanos los llamados negros. Entonces tú ves nuestra gente buscando distinguirse, pero cuando tú chequeas la historia, los primeros esclavos en el mundo, nuevo mundo, a donde los verdaderos israelitas estábamos derramada y concentrada, ¿qué fue? Cristóbal Colón, su primer viaje, regresó a España y tuvo 1,200 en cadenas, 1,200 indígenas de
la República Dominicana y Haití. La tierra española, que es República Dominicana y Haití. ¿Entiende eso? 1,200, no 40, no 2 criadas, 1,200 en cadenas. Pero hubo mucha de nuestra gente en grillo, en aflicción, no, ni piensan ni entienden esa historia. O si tienen ojos claros, tratan de juntarse con la gente llamada blanca en vez y negar su historia verdadera, de ser cualquier otra cosa que gente negra. Pero Dios es un hombre negro. El Padre Celestial es un hombre negro, conforme a Daniel capítulo 7, versículo 9, con pelo lanado, 100% lanado, 100% lanado, no por opinión, que es una característica de gente negra, que es el opuesto de las imágenes falsas que tienen en Roma, con blasfemia en la iglesia Sistine, o Sistino, no sé el nombre en español, que con el dedo de Dios en blasfemia, un dedo de un hombre llamado blanco, tocando a Adán, otro hombre llamado blanco. Eso es fantasía, eso es el dibujo de muñequitos que parece, es ficción, igual que Mickey Mouse o cualquier otro Pokémon o cualquier otro dibujo o dibujito, y contradice la Biblia. Pero nosotros, la gente de Dios, que dijo Dios, leemos otra vez, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. Entonces, para siempre, ¿qué quiere decir? Hasta que Dios decide que pare o que cumple el propósito. Gracias, Señor, que estamos llegando al fin del dominio y cielos de las naciones, su tiempo de gobernar el mundo. Esos son los cielos nuestros. Entonces, Lamentaciones capítulo 2, versículo 1 muestra eso, cuando Dios nos quitó de nuestro cielo, cuando estábamos debajo del tiempo de Adán o bajo el tiempo de rey David y rey Salomón, cuando nosotros gobernábamos el mundo. Parece como fantasía o algo muy lejos, no, pero y ya Dios está como agarrándonos por su palabra, como fue escrito. Igual que nuestros castigos, estamos leyéndolos en la Biblia, nuestros enemigos nos gobiernan, y también en tierra fuera de nuestra tierra. Y aún en tierra conocida como si fuera nuestra, todavía somos oprimidos. La gente llamada negra, la gente llamada indígena. Vamos. Entonces, vamos a Jeremías, ahora otro precepto en Jeremías, capítulo 5, y vamos directamente al punto, porque eso habla de los verdaderos israelitas. Y vamos a Jeremías, capítulo 5, versículo 4, porque ya está corriendo el tiempo. Y empero dije, por cierto, ellos son pobres, enloquecido han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Entonces, nosotros los verdaderos israelitas, desconectados de nuestra heredad, llamándonos de nombre gentiles, Puerto Rico, el nombre por la riqueza que sacaron los españoles, fue dado el nombre Puerto Rico, Costa Rica, costarricense, todos los nombres que tenemos, mexicano, todos esos nombres fueron dados de nuestros opresores. Y ahora tenemos banderas celebrando eso. Ya es tiempo de despertar, hermanos. Somos los israelitas. No vete a conseguir la bandera con, ¿cómo se dice? Tiene un símbolo de 6 lados. Es el símbolo más potente de brujería. Pero porque son literalmente el hijo, ¿cómo se dice?
hay tantas escrituras y cosas en la mente, el hijo de perdición. Entonces ellos, esa razón que siempre tienen esa conexión con Satanás en su música rockera, mírame, hijo de Satanás, siempre sus canciones y su forma de ser, siempre buscando 666, siempre ateo. Y además que eso, tú tienes nuestra gente siguiendo a ellos o por ellos mezclado entre nuestra gente, tú tienes mucha confusión, obvio. Pero Dios no dijo que ellos estén entre nosotros. Dejaron los japoneses cuando los conquistaron, cuando los echaron bombas nucleares, los dejaron en paz. Y también los reembolsaron, los dejen en paz después de afligirlos. Pero nosotros no han dejado de afligirnos y lo hacen más y más y más y más y más en la cara y oculto. ¿Por qué? Porque Dios muestra por nuestros pecados, pusieron ellos sobre nosotros que nos odia ya para mostrar su ira y furor contra nosotros. Acabamos de leer en Jeremías 17:4 que estamos en sus manos, en su tierra. No solamente en la grande Babilonia, pero aún en la tierra que nosotros teníamos por un rato, la gente indígena, todavía estamos gobernados por otras naciones, por nuestros opresores y enemigos. Y es la razón que somos pobres, porque Dios nos había dejado pobres. Y eso, mira, porque hoy no, tenemos, ¿qué es el que parece hermano en Brasil? ¿Cómo se llama? No sigo deporte mucho, lo conozco nuestros hermanos. ¿Cómo se llama? Neymar. Entonces, Neymar, no lo conozco mucho, pero obvio hay racismo contra él, ciertas cosas, aunque es uno de los más mejores. Pero mira lo que pasa, que aún si escapamos las trampas económicas o uno en 10,000 sale de la pobreza casi absoluta y pobreza por Dios que tenemos, aún no escapamos. Dejan uno en muchos salir y luchar para sacar plata o para obtener plata o riqueza o éxito económicamente, pero que el problema que por seguir no teniendo el Señor y quebrando los mandamientos va decayendo. Tiene plata, pero tiene una mujer engañosa o una mujer que no puede confiar. Todavía sufre racismo, entonces aunque es rico, todavía hay retos y sufrimientos que los demás alrededor de él no sufren. Entonces todavía no prospere. Mira a Kobe Bryant. 40 años después de una carrera en baloncesto exitoso, uno de las más grandes de la historia, tenía cientos de millones de dólares, tenía 4 hijas, una esposa bonita, pero ¿qué fue? Falleció como vapor, como Dios dice que nuestra vida es en Santiago capítulo 4, versículo 13 hasta versículo 15, que está aquí un segundo como vapor, ¿a dónde fue? ¿A dónde pasó? Como humo, pase al instante. Como nuestra vida es así. Entonces, dice, mira qué dice el Señor de nosotros. Deuteronomio 28, versículo ahora 29. Y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Entonces, nuestra gente sin el Señor somos ciegos de cómo adorar a Él, ciegos de nuestra nacionalidad y herencia, ciegos en cómo guiar su mujer, ciegos en cómo salir de problemas, ciegos en cómo evitar problemas, no elegir como mujer el peor hombre siempre. Por falta de entendimiento de Dios, no vas a elegir bien. Hombres engañosos, mujer ciega, ¡boom! Hombres sin el Señor, viendo mujeres por solamente lo de afuera,
como ellos están empujando y guiándote a ver, boom, sufriendo, divorciándote, quitándote de tus hijos, ni sabiendo que si el hijo es tuyo o de otro fulano, y sigue empeorando. Ellas teniendo hijos, los hombres ciegos teniendo hijos, y así. Y es la razón que en poco tiempo está decayendo geométricamente. Doble, 40 veces más peor, no solamente, doble a cada generación, no, la próxima generación 40 veces peor, la otra generación 45 veces peor, es así. ¿Por qué? Sin el Señor, esas maldiciones, los actos de quebrar los mandamientos nos hiere, y también los castigos del Señor. Entonces, perfectamente afligido. Deuteronomio 28, 29. Aún para los ricos no escapen también. Los pocos ricos entre nuestra gente. Bill Cosby tenía plata, pero si las acusaciones son verdaderas, es un enfermo. Violando mujeres, endrogándolas y violándolas. ¿Qué algo diferente va a pasar sin el Señor? Si uno es ya impío y tiene la plata de hacer lo que le dé la gana, no va a hacer lo bueno, va a fingir de hacer lo bueno, va a tener un show en televisor para parecer que es bueno, pero que tiene en su corazón que Dios mide, y tampoco va a escapar. ¿Qué importa si tú tienes billones de dólares y la gente te rodean y te odian? O el fruto de tus acciones procura eso sobre ti. Entonces, y fue encarcelado como un anciano por 2 o 3 años y algo así, aunque escapó. Eso no es prosperando, vamos a leerlo. Entonces, aún los pocos ricos entre nuestra gente fallecen temprano, sufren, pierden todo. Las otras naciones no son así. Si tienen riqueza, lo guarden y hasta lo pasen a sus hijos. Nosotros, pobres, 99.9%. Y los pocos de nuestra gente, no los españoles llamándose puertorriqueño, no los españoles llamándose dominicano, no, nuestra gente, que no escapamos. Si somos pobres, es por profecía y fruto de nuestra maldad y quebrando los mandamientos de Dios, pecados. Los que 1 en 1000, 1 en 40,000, 1 en 100,000 que escape, hombre o mujer. Mira a Selena, la cantante mexicana. Perdió su vida jovencita, en sus 20s, muy joven. Guapa, talentosa, todo, boom. No iba prosperando. Otra que era 22 o algo así, aún menor que Selena, un poco de años después de Selena, en 2001, Alía, una hermana morena en la Grande Babilonia, en la ciudad de Detroit. Era fantásticamente famosa, comenzó a explotar en películas, en sus canciones, todo, comenzó a explotar. Falleció a 22 años. Vamos a leer por qué. Kobe Bryant. Mira a todos. Mike Tyson, la persona más famosa del mundo, el boxeador, pugilista, Mike Tyson. ¿Qué pasó con él? Acostando con muchas mujeres, haciendo su cosa. Uno se irritó porque él la trataba como basura. Ok, vaya, ya hice lo que quiero, vaya. No me agradas, no me importa, quiero dormir, vaya. Se irritaba. ¿Y qué? Acusó él por los muchos enemigos que tenemos. Él no tenía a Dios. ¡Boom! Encarcelado por años. Salió, nunca era igual. Así, vamos a leer. Y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Siempre ciego, sin dirección, sin entendimiento, sin nuestro Padre, valorando educación como si fuera el Padre,
valorando a la iglesia como si fuera el Padre o Jesucristo, ya tenemos que tornar al Señor y hacerle esos mandamientos que estamos quebrando y recibiendo estas maldiciones y castigos. Vamos a seguir. Y no serás prosperado en tus caminos. Entonces, si aún los pocos de nosotros que llegan a fama y riqueza y eso, ¿qué? Asesinado, fallecen trágicamente, inesperadamente, son víctimas de crimen, lo que sea. Los demás no siguen eso. Nosotros, aún los que llegan, mira su historia. Sí, mi mamá me vendía para que los hombres me violan. Eso otro, no tenía padres. Asesinaron a mi padre delante de mí. Todavía tengo la camisa que tenía derramada la sangre. Mira, los que llegan de ser famosos, los que llegan de ser conocidos y con riqueza por un momentico. Cada uno tiene una historia de solamente aflicción y tristeza. Eso no es una casualidad. Es porque somos la gente de Dios y por seguir cada cosa, sino Dios nos castiga y nuestros caminos también trae aflicción, trae problema, trae angustia. Y aparte, Dios nos castiga por desobedecer sus mandamientos, por no seguir su palabra, la Biblia, el verdadero Jesucristo. Vamos a seguir. Dice, y no serás prosperado en tus caminos. Ya no somos prosperados, pobres. Aparte, no solamente pobre, pero pobre y no teniendo suficiente. Y decidiendo, voy a ser ramera, voy a vender mi cuerpo, soy linda, voy a hacer eso, voy a hacer el otro, eligiendo pecado para escapar, sufriendo más, agregando más aflicción, más sufrimiento, más tragedia. Pero aprendemos lo que sucederá y podemos cambiar de elegir pecados para pasar o escapar nuestra aflicción. Hacer lo bueno, Dios mismo nos va a bendecir, no con riqueza en el mundo satánico, pero con suficientemente, con lo necesario, lo menester. Y vamos a prosperar porque vamos a tener paz, vamos a criar nuestros hijos buenos, vamos a elegir una buena mujer, la mujer va a elegir un buen hombre, no va a tener hijos tras hombre, diferentes padres como madre soltera, no, va a hacer lo bueno en vez de afligirse. Y nunca será sino oprimido y robado todos los días. Entonces, por seguir quebrando mandamientos, nada más va a pasar sino de ser pobre, oprimido. Ya estás en una situación oprimido de espíritu y también oprimido físicamente en el trabajo, en cualquier cosa. Sufrimos eso 24/7 que no cesa, como Dios lo dice. Déjanos leerlo otra vez, 28 de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 29. Y nunca serás sino oprimido y robado todos los días. No un día Semana Santa, vas a escapar. No, Semana Santa, algo es santo si es conforme a los mandamientos, conforme a Romanos capítulo 7, versículo 12. Haciendo idolatrías de iglesia y religiones, nada de eso es santo. Y los resultados lo comprueban. Siguiendo Semana Santa, ¿por qué sigue nuestra gente pobre y no tiene suficiente? Afligido, yendo a funerales de sus amigos, su familia, sus hijos. Eso no es Dios. Vamos a seguir. Y nunca será sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salva. Porque confías en papas, confías en hombres, confías en pastores, aún pastoras. Una mujer no puede enseñar la Biblia a las multitudes como si fuera hombre. Es el trabajo de hombres rectos, tampoco solamente hombres, pero hombres rectos, no mujeres también, no mujeres en general. No, eso es diosa y eso es
siguiendo la maldad de ese mundo que eleva a mujeres y procura confusión. Dios hizo todo a su orden, a su lugar. Como el sol, la luna y el sol tienen su importancia, pero tiene su lugar. Ahora nadie tiene lugar, todo es confusión, todo es combinado, todo es como caótica, como cosa absurda que ese mundo ahora es, y decayendo. No solamente en general o en televisor o en quieras, está en tu casa también. Nuestro barrio, que ya es el centro de eso. Entonces ya es tiempo de alejarse de iglesia y vete al Señor. Que los hombres y rectas personas que es confirmada de Dios, en vez de lo que tú sientes que es bueno, lo que tú ya haces. Para que si tú tienes plata hoy, no vas a tenerlo mañana. Tienes plata hoy, vas a perder tus hijos que tú no tenías tiempo para criar, como consiguiendo esa plata. Y también vas a perder esa plata y cosas. Entonces ya es tiempo de arrepentir, hermanos. Ya es tiempo de tornar al Señor verdaderamente mientras que hay tiempo. Redime el tiempo. No gasta tiempo ya. Redime el tiempo. Toda gloria y honor solamente para con nuestro Padre Celestial a través de su palabra y nuestro Rey, el verdadero Jesucristo bíblico. Cuídense.